Les cuento sobre todo a la gente que no está habituada o no conoce el SICTERRA, es que dentro del instituto, hace ya algunos años, se empezaron a hacer diferentes ciclos de charlas. Uno de los ciclos que estamos manteniendo, que se han mantenido, fue el ciclo de charlas debate. Con la charla de Ricardo de hoy, estamos arrancando el ciclo 2020 y la idea es que este ciclo continúe con charlas en lo que resta del año. Aparte, otra modalidad que tenemos, comenzamos hace poco en el SICTERRA, es la de que cada integrante del SICTERRA pueda generar un video de hasta 2 minutos de duración donde cuenta qué hace en el instituto. Estos videos están empezando a ser colgados en el canal de YouTube del SICTERRA y además en el perfil de cada uno de nosotros en la página del instituto. Así que bueno, vamos a empezar. Para quienes no lo conocen, el doctor Ricardo Bastini es profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba en las materias de estratigrafía, análisis de cuenca, estratigrafía predictiva y paleoambientes sedimentarios. Además, es investigador principal del CONICET en el SICTERRA. En su trayectoria tiene más de 15 tesis de maestrías y doctorales dirigidas, también más de 40 trabajos finales de grado dirigidos. También participó de numerosas publicaciones científicas a nivel nacional e internacional. En lo que respecta a su área de experticia, que es en geología sedimentaria, cuencas sedimentarias, correlación estratigráfica, también desarrolló muchos trabajos asociados a la investigación aplicada en exploración, prospección y desarrollo de hidrocarburos. Otro aspecto fuerte que tiene Ricardo es que él ha estado siempre muy vinculado a la comunicación de la ciencia. Entre esas cosas, él ha escrito algunas notas en la revista que tenemos en nuestro instituto, que es la revista Subterránea. Espero que la conozcan, si no, después de esta charla pueden buscarla y googlearla. Y además ha participado en diferentes ciclos de charlas. El año pasado dio charlas asociadas al fenómeno de vaca muerta, que fueron organizadas por las diferentes CSIC de las universidades nacionales de Córdoba y Río Cuarto. Yo los dejo con Ricardo, que además le va a contar cómo se va a desarrollar la charla y cómo van a ser los momentos de preguntas. Gracias, Diego. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos y muy agradecido porque estén ahí del otro lado de la pantalla. En este momento, lamentablemente, no los puedo ver porque tengo puesta la presentación, pero espero que en alguno de los bloques de intervalo que se van a intercalar a lo largo de la charla para generar preguntas y para recibir sus preguntas y responderlas, nos veamos un poco la cara y si no al final. Esto para mí es todo un desafío porque cualquier charla sobre matriz energética hace que cualquier trayectoria, cualquier CV de cualquier persona del planeta Tierra quede realmente disminuido casi a la nada. Digo por la complejidad del tema, ¿no? Así que le agradezco muchísimo a la organización del SICTERRA, a todos ustedes que están ahí del otro lado, a los auspiciantes, y un poco también siento el orgullo, si se quiere, de estar abriendo este ciclo este año, un poco tardíamente, muy afectados por todo lo que nos pasa, y capaz que en la charla toquemos algunos de los temitas asociados con lo que nos pasa, ¿no? Ya voy a explicar durante la charla un poquito, vamos a ver cómo está más o menos ordenada, pero la idea fue, en un principio, digamos, siempre pensando con las dificultades que tiene intentar generar un debate vía virtual, de qué manera podía de alguna manera generar algo que no sea un monólogo, que no luzca como un seminario unilateral, sino que verdaderamente pueda escuchar sus preguntas, que es siempre lo más interesante. Y pensé entonces que podía generar una presentación partida en muchos bloques con intervalos para escuchar sus preguntas e inquietudes. Y obviamente todas las preguntas las pueden ir volcando en los chats. En el chat alguien se va a encargar de leerlas
y todas las que no puedan ser respondidas en los intervalos de preguntas, que podrán ser unos 10 minutos o 5 entre cada uno de los bloques, las responderé al final. En ese sentido yo no voy a tener un límite de horario y voy a estar más que agradecido de nuevo de sus preguntas. La virtualidad en realidad no permite una interacción tan buena, pero a mí me ha dado muy buen resultado docente cuando he podido generar clases muy interactuadas. En este caso somos un número muy grande, pero bueno, al menos resulta necesario que cada persona conozca y valore los distintos enfoques que contiene un tema de esta complejidad. Y sobre todo lo que me interesa es que se entienda lo que hay detrás de los temas y podamos llegar a arrojar un poco de luz acerca de si cuando se habla de estos temas se habla con verdades, si en realidad lo que estamos escuchando son mitos, si los datos están basados en conocimiento o son básicamente una propaganda. Y normalmente cuando uno abarca este tipo de temas, vemos que los resultados que se muestran son parciales, nunca se muestra la ecuación completa o una perspectiva con una perspectiva un poco más global, ni mucho menos en el tiempo, en la proyección de tiempo, ni a la escala que ocurren, y como si fuera poco, ni siquiera adecuados a la realidad que cada uno de nosotros vive como personas, digamos, estamos todos en un sistema, sometidos a un sistema energético, los que estamos acá y los oyentes que están en Chile también, y a veces realmente no logramos entender la complejidad en la que estamos metidos, y bueno, y un poco el desafío de tomar un tema así era romper un poco la inercia en donde estamos. La motivación obviamente es arrojar luz sobre un tema complejísimo, ¿no? Y plantear un tema como este, que está atravesado por muchas problemáticas, que está atravesado por muchas disciplinas, que contiene muchos saberes y también que se expresa a partir de muchas visiones diferentes e ideologías. No resulta sencillo. Y si el tema lo planteamos desde la sustentabilidad teórica o desde la rentabilidad y el mercado, la verdad que representan visiones, que representan dos visiones muy extremas y antagónicas, resultaría muy poco aprovechable, la verdad, y difícil para explorar, ¿no? Porque cuando se plantea así desde los extremos, la verdad que no ayuda mucho. Entonces vamos a tratar de develar varios tópicos que están involucrados dentro del tema matriz energética y por qué transicionamos o por qué pretendemos transicionar. Dentro de esta temática hay, pero una parafernalia, bibliografía y algunos libros y algunas citas, muchas en realidad, vamos a ver a lo largo de la charla. Solamente quería decirles que no se pierdan de ver la riqueza que contienen todas las presentaciones generadas por Scott Tinker, que es un investigador que pertenece a Texas, al Buró Económico de Texas, económico y energético de Texas, y es un geólogo un doctor en geología que tuve la oportunidad de conocer hace muchísimo tiempo, porque tuve la oportunidad en un viaje a la cuenca de Delaware y al arrecife del Gran Capitán, conocer los análisis estratigráficos que en aquel momento estaba haciendo Scott, y yo pensé que era un sedimentólogo, un estratígrafo, un analista de cuencas, y después de muchos años lo vi transicionar al mundo de las energías y me sorprendió. Él tiene un video famoso que es Switch, y tiene un grupo, una ONG, que se llama así también Switch, y algo muy interesante, anecdótico, de Scott, es que una de las últimas presentaciones que tiene colgadas en YouTube, la presentadora comete un gaffe y lo introduce
como que va a dar una charla sobre Sustainable Energy Transactions, no Transitions, y cuando lo tenía escrito ahí, y yo me sorprendí, porque digo, wow, qué loco, qué metido que está en la matriz, en el concepto de matriz energética, el tema de la rentabilidad, del negocio. Y créanme que en Internet hay cualquier cantidad de basura, o al menos de perspectivas muy sesgadas, muy obtusas, considerándolo el tema desde una perspectiva ecologista, a veces sin fundamento, o en el otro extremo como un espacio de oportunidades para hacer negocios. Hace poco incluso hubo una que ni siquiera la voy a mencionar porque no vale la pena, y la verdad que era lamentable porque estaba dirigida a gente de la ciencia y de la tierra, y lo que se pretendía era mostrar que era un espacio para negocios. Y yo creo que en realidad se trata de una gran oportunidad para ampliar nuestro conocimiento, y lo vamos a ver en la charla. Y otro video que recomiendo es el de Fernando Olperín, que es muy nuevo, del 13 de mayo del 2020, está ahí al final, el que estoy marcando acá. Él es un ingeniero de IAPG de Argentina, y realmente tiene una visión muy acabada y muy completa sobre el tema de la matriz energética, y vale la pena consultarlo. Algunas preguntas para tener en cuenta y que son como el gatillo de la charla, ¿no? ¿Se trata de un tema abierto o más o menos cerrado que se utiliza para entretener el tema de la matriz energética? ¿Es un tema con el cual podemos vivir igual, sin preocuparnos? Es decir, ¿podemos dejarlo en manos de tomadores de decisión? ¿Quiénes lo manejan, pero a quiénes afecta? Porque la gente que maneja el tema lo maneja a veces a niveles gubernamentales y de decisión, pero están tomando decisiones que nos afectan a todos, y algunas son gravísimas, o por lo menos tienen una connotación muy fuerte. Como comentábamos antes de que comenzara la charla, cuando a vos te llega la factura a fin de mes, el consumo energético, uno se da cuenta de que hubiera querido participar en más foros de discusión acerca de por qué nos llegan los valores que nos llegan, o si el Estado tiene o no que subsidiar parte o al menos de la matriz energética. Entonces es un tema ideológico, es un tema político que trasciende el partidismo. Es un tema que permite adquirir conciencia sobre la sustentabilidad, de lo que vamos a hablar mucho, porque descarbonizar la matriz energética alcanza como meta. Bueno, algunas preguntas. Lo más obvio es que el tema es demasiado complejo, tiene muchas aristas y necesita claramente una integración multidisciplinaria. Y nosotros nos tenemos que de alguna manera integrar dentro de esa gran discusión como pertenecientes a la ciencia y la tierra. Entonces, si esta charla alcanza para producir la ignición de una llama, tal vez esté sirviendo para algo. Y en ese sentido quería ahí, digamos, mostrar, digamos, una llama y recordar también a la gente que si han podido ver la Guerra del Fuego, la película La Guerra del Fuego, que yo la vi, espero con algunos de los que me estén mirando ahora, hace muchos años cuando era estudiante de geología, y realmente me quedé muy impresionado porque hacen una postal muy clara de cómo fue el desenvolvimiento y el origen del fuego, que fue el origen de muchas disputas, que después son en realidad tomadas por la matriz energética, que sigue siendo el eje de muchas disputas globales, y desfavorablemente también generando una devolución acelerada de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que son las que nos terminan dañando con las consecuencias que todos conocemos. Entonces la estructura en bloques que va a tener la charla debate, primero vamos a hablar sobre un bloque asociado con la integración y la discusión del tema en nuestras carreras asociadas con ciencia de la Tierra. Después vamos a pasar a un bloque de ideas y conceptos útiles para entender el tema, un bloque sobre los forzantes que hay detrás de la transición, cuáles son las razones
un bloque sobre la matriz energética argentina y la matriz eléctrica, un bloque sobre sustentabilidad, un bloque sobre la realidad y sobre las potencialidades que tiene el enorme territorio que tenemos en Argentina para que crezcan, para que crezca incluso mucho más la matriz, y un cierre muy cortito. Y ya comenzando entonces con el primer bloquecito, detrás del cual hacemos la primera interrupción, a veces me da la impresión de que nuestro espacio de discusión en el ámbito de la ciencia de la Tierra es tremendamente reducido, y más específicamente en la geología, ¿no? Porque cuando uno habla de ciencias de la Tierra realmente es un concepto muy, muy amplio, es el concepto de un sistema complejo, pero la geología a veces, incluso muchos docentes la reducen enormemente, ¿no? Este reduccionismo que tenemos muchos investigadores y científicos. Y a veces se reduce a lo que muestra el cartoon este que está colgado en internet, un cartoon de YPF, en donde te hablan del petróleo y gas de vaca muerta y te explican que vamos a tener petróleo y gas por mucho tiempo, ¿no? Y entonces yo me pregunto si en realidad no podemos pensar mucho más allá, porque a veces no se, un tema tan copante y complejo como este no merece apreciaciones tan simples. Y acá quería parafrasear a un personaje, realmente es una persona genial, no sé si alguna vez leyeron algo de Václav Smil, pero este es el último libro que fue publicado en 2017, yo prácticamente me lo comí en estos meses cuando empecé a pensar en dar la charla. Es del 2017, les decía, es el último libro que tiene sobre esto, sobre la historia de la energía y la civilización. Y él dice que la energía es la única moneda universal, expresada por el movimiento de las galaxias y las reacciones termonucleares en las estrellas. Y en la Tierra se expresa desde las fuerzas que mueven placas y elevan montañas hasta en la erosión acumulativa producida por el impacto de gotas de lluvia, que terminan con el tiempo destruyendo las rocas. Y la verdad que cuando uno lee eso de Václav, que no es geólogo, pero que es un científico muy completo, una persona que sabe difundir, y es tremendo el grado de impacto que tiene, uno piensa rápidamente por qué en las carreras de geología o de licenciaturas del país se ve tan poco sobre matriz energética, digamos. ¿Por qué nosotros en Córdoba, en el 2012, cuando se produjo el cambio de plan de estudios, decidimos introducir una materia de geología de los recursos energéticos en la currícula, que todavía sigue siendo, digamos, teniendo una visión muy, muy sesgada, capaz que hacia los hidrocarburos, pero que tiene un significado mucho más amplio y que en todas las currículas de geología del país deberían instalarse en la agenda. Porque de la ciencia de la Tierra es mucho lo que podemos aportar en estas cuestiones en cuanto a visión, en cuanto a escala. Leyendo lo de Václav, uno entiende que la concepción de escala y tiempo que tenemos los geólogos, más allá de que conocemos y dominamos, digamos, todos los procesos y los efectos directos de la energía endógena y exógena, pueden ser tremendamente útiles. Y en relación con cuestiones, digamos, curriculares y actitudinales, las actividades sobre este tema pueden realmente integrarse en todas las carreras y a lo largo de toda la carrera, incluso desde los eslabones primarios, como son los cursos de introducción a la geología, hasta, por supuesto, como un contenido transversal a través de toda la carrera y hasta las últimas materias que muchas veces son aplicadas, como la geología regional o la geología ingenieril, la geología ambiental. De alguna manera, la matriz energética impacta sobre todas las disciplinas de la geología. Y uno realmente se siente parte de la matriz energética cuando se introduce al mundo de la energía. Aparte, al plantearse como una actividad transversal, se puede trabajar de manera grupal, y eso va generando una evolución incluso dentro del conocimiento y dentro del desarrollo cognitivo del propio estudiante,
que va desarrollando capacidades de articulación, enfoques críticos, como para al menos plantearse y responder varias de estas preguntas iniciales que para mí sirven de puntapié, y obviamente el trabajo en equipo, la integración, y, y, y por otro lado, permiten realmente desarrollar una visión de la utilidad que tiene el conocimiento. Porque muchos investigamos y algunos hacen investigación más pura o abstracta, otros le llaman investigación aplicada, pero en definitiva está bueno saber para qué a veces y saber qué problemas podemos resolver. Entonces, digamos, a veces generar o tratar este tipo de temas desde capaz que una como visión más abarcativa, puede ser muy, pero muy útil. Yo diría entonces que acá podemos hacer una pequeña interrupción de 5 o 10 minutos, no sé si está Diego ahí moderando. Vos manejate un reloj o un celular, como fuere, poner un límite, y si alguien de la audiencia tuvo alguna pregunta en el chat, o si la quieren hacer al aire libre, este sería un momento en donde posiblemente sin verles la cara, para no interrumpir la presentación, escucho alguna pregunta sobre este primer bloque que pasó. Dale, sí, acá estoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede habilitar su micrófono, preguntarla, o si no, escribirla en el chat. Obviamente estamos hablando de preguntas, comentarios, lo que se les ocurra, digamos. Sí. Yo diría siempre ir moderándolo en un espacio de 5 a 10 minutos como máximo. Capaz que cuando vaya pasando otros bloques va a haber más inquietud. Sí, por lo pronto en el canal de YouTube tampoco hay preguntas. Perfecto. Por ahora. Perfecto, entonces un poco sigo. Sigo entonces con el segundo bloque. Yo una reflexión, Ricardo. Sí. Juan Pablo Lovecchio. Sí. Hola, Juan Pablo, un placer escucharte. No te veo porque tengo la presentación puesta, pero un placer escucharte. Igualmente. No, una reflexión, me parece que está bueno lo que planteas. Como todo cambio, digamos, estas nuevas energías que ya no son tan nuevas, hablo de las renovables, me parece que en muchas, digamos, el papel de geólogo casi como naturalista tiene que por lo menos entenderlas y saber el impacto que tienen, y el sistema Tierra, digamos, evidentemente tiene una influencia no solo en la geotérmica, digo. Me parece que como reflexión, digamos, está bueno lo de empezar a pensar en incluir a las nuevas energías en las currículas de geología de recursos energéticos o la materia equivalente, digamos, y no limitarse solo a los hidrocarburos o al carbón, que ya el carbón está como pasado de moda, pero todavía hay muchos países que lo explotan. Sí, sí, por supuesto, estoy de acuerdo. O sea, de hecho, lo que comentaste del sistema Tierra, digamos, está en el corazón de la sustentabilidad, que es el penúltimo bloque. Sin dudas, entender los impactos, los loops, las idas y venidas, digamos, de cómo impacta tanto positiva como negativamente los distintos temas, las distintas fuentes que están consideradas dentro de la matriz energética y sus productos es clave. Y nosotros estamos casi siempre de alguna manera rozándonos con esos objetos, con esos materiales, con esos procesos. Muchos estudian procesos sedimentarios y estamos viendo productos. Escuchábamos lo de Baclav hablando de cómo las gotas van erodando o van erosionando poco a poco la roca, y yo que siempre estuve involucrado con granos y los veo más o menos redondeados, y eso es resultado de un tiempo y de un proceso, realmente a veces duele quedarse afuera, en el buen sentido, ¿no? Pero duele quedarse afuera de este mundo. Digo, ¿cuántas veces nos damos cuenta los que ya somos un poco mayores cómo nos perdimos esta ventana en donde podríamos haber generado mucho para que la comunidad toda escuche voces distintas? ¿Mm?
Bien. Si no hay ningún otro comentario o Acá, reflexión, ¿sí? ¿Escuchó? sí, acá Gastón Cuello en el chat. Gastón, no sé si querés decirlo, lo leo. Eh, bueno, dale, dale. Dice que, bueno, que él tuvo la oportunidad de introducirse laboralmente en la energía fotovoltaica y que tuvo que ponerse a estudiar desde cero sobre el tema. Ujú. Eh, Sí, mira, indudablemente algunas de las fuentes y sobre todo las más renovables tienen una connotación que a veces se sale muy mucho de los andariveles normales por donde caminamos, digamos, en la geología. De nuevo, es clarísimo que la matriz energética implica interactuar e interaccionar con otras disciplinas y entender mucho más del mundo de la física, de las ingenierías y del desarrollo y de los desarrollos tecnológicos, sobre todo cuando impactan sobre este tipo de energías renovables o incluso algunas nuevas y algunos desarrollos que se están efectuando hoy en día. Cuando uno lee la bibliografía muy nueva, te das cuenta que se te escapan de las manos. A mí lo que me preocupa mucho no solo es que se nos escapen de la mano muchas cosas, porque a veces la geología no la hemos visto con un enfoque cuantitativo ni complementándola capaz que como correspondería con las matemáticas, las físicas y la química mucho más de lo que lo hacemos, ¿no? Lo que me preocupa es a veces la cosmovisión y que en general el mundo de los intelectuales y de los profesionales que están involucrados en la matriz energética, incluso los ambientalistas, muchas veces se pierden del input que podríamos nosotros como científicos de la ciencia y de la Tierra aportar a la discusión. Todos han visto que la biología tiene un rol, la biología a veces se pone en casi todos los libros, incluso a la par de la física y la química, para enfocar un problema como este. Sin embargo, muy pocos hablan de la geología. Entonces, sí, sin dudas, es lo que le pasa y lo que me pasó a mí mismo. Darme cuenta que realmente uno se recibe y está muy, muy en bolas realmente en un tema que es tan central como este. Así que me alegro que lo hayas planteado. Bueno, si quieren, ingresamos al segundo bloque, al bloque de ideas y conceptos útiles, y yo de todas maneras voy a estar respondiendo el resto de las preguntas eh, al final. Eh, Me gustó esta línea de tiempo para ponerla acá, que está publicada en un libro que está calentito, acaba de salir del horno, también es espectacular, se llama Energy Storage and Civilization, a System Approach, de Palmer y Flow. Lo voy a mostrar al final porque tengo una recomendación de algunos libros que realmente vale la pena al menos ojear, porque por la riqueza que tienen, incluso en cuanto a figuras. Esta yo le puse modificado porque en realidad, si bien el libro es muy nuevito, creo que cuando entró a edición, el tema de la pandemia del COVID todavía no estaba súper definido ni desencadenado. Entonces, las tres palabritas que están al final sobre el borde derecho, verticales, son agregados míos en realidad. Pero lo que esta línea de tiempo pretende mostrar es un poco con lo que inicia la película de la Guerra del Fuego, son los orígenes del fuego y cómo el hombre, más allá de su desarrollo, a partir del momento que descubre el fuego, pasa a ser el fuego, es decir, la matriz energética de aquel entonces, el efecto de poder, ¿eh? Y marca la diferencia con las comunidades que no la tenían. ¿Qué pasó en todo ese desarrollo? En todo ese desarrollo llegamos a la era industrial, en donde la matriz energética empieza a funcionar fundamentalmente a partir de carbón, entonces pasa a ser el día y la noche. Eh, Incluso hay un escrito que es increíble, que dice que en la época esta de la revolución industrial, ¿no? Asociada con el crecimiento del carbón y la influencia en la matriz energética, los trabajadores del carbón
los mineros del carbón, eran considerados por la sociedad solamente como lo segundo después de quienes sembraban la tierra, porque las máquinas que en realidad sostenían la vida a partir de producir calor, y las máquinas de máquinas estaban fundamentalmente alimentadas por carbón. Entonces, el carbón realmente era importantísimo. Y me gusta traerla a colación, es de Oswald, un escrito que tiene brutal de principios del siglo, y yo creo que a veces cuando escucho los problemas de Río Turbio se me viene en la cabeza eso, ¿no? Pero en esta línea de tiempo, fíjense que llega un momento en donde claramente en los 90 empezamos a advertir el calentamiento global, y cuando el panel intergubernamental encuentra, después de mucha investigación y compila, es claro que los gases de efecto invernadero, incluyendo el CO2, se están empezando a acumular y empiezan a producir un efecto notable en el cambio climático. Y en 2020 llega el COVID, que es el que estamos viviendo, y uno se pregunta, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo va a ser el recovery? Que los escribí en inglés, porque como todo estaba muy lindo escrito en inglés, no valía la pena que los escribiese en castellano, ¿no? Y eso es una pregunta sin una respuesta. Y la verdad que he escuchado en la virtualidad un montón de charlas y conferencias con gente muy positiva, yo diría más que positiva, demasiado optimista, y también he escuchado gente que a veces aparenta más realista, diciendo no esperemos nada muy nuevo, nada muy distinto del post-recovery, porque las estructuras económicas que han sufrido el bajón que están sufriendo justamente por el impacto o la disminución, digamos, de actividad en la matriz energética, van a querer recuperarse. Entonces, no pararon de extraer ni de explotar, solamente los están guardando, se están alquilando cuanto buque hay dando vuelta por los océanos para meter petróleo adentro, porque las explotaciones no se pueden parar. Y el recovery puede ser intenso, la recuperación. Solamente como para abrir este bloque, ¿no? Hay quienes piensan que la emergencia sanitaria global que vivimos anticipa la emergencia climática, y que en todo caso ambas son consecuencia evidente de la actividad antrópica. Y la enorme caída del consumo y demanda de energía, fundamentalmente convencionales, ¿no?, con elevada producción de CO2, puede conducir a un movimiento masivo hacia otros negocios más rentables en el rubro energético. A veces esto está escudado detrás de la anhelada transición energética. Es un proceso global. En este proceso global la Argentina está involucrada, y en ese proceso global de la transición energética, las denominadas energías renovables y el gas natural han venido ganando progresivamente el mercado energético. Entonces, un poco, ¿qué se entiende por la idea de qué es la idea de transición energética? Básicamente se entiende por la necesidad progresiva de producir energía a partir de procesos diversos que impliquen menor emisión de gases de efecto invernadero, fundamentalmente el CO2, porque, digamos, es el más cuantioso, no porque sea el único, ni sea el más potente. De hecho el metano es muchísimo más potente, pero siempre y durante toda la charla van a ver que en muchísimos gráficos y ecuaciones se ve una sigla que es CO2 equivalente. No solamente es el más abundante el CO2, es el más persistente también. El metano, que es mucho más potente y tiene un efecto invernadero mucho más importante, tiene un deterioro mucho más rápido. Entonces, lo que propone la transición energética es básicamente limpiar la matriz energética.
Y lo que la transición persigue es la generación de energías más amigables con el medio ambiente, contribuyendo a reducir el impacto climático generado por el hombre, o sea, lo que en inglés le llaman el man-made climate change. Ahora, hay dos términos que se confunden enormemente, los confundimos a diario y todo el tiempo, digamos, que es el de matriz energética y las diferencias que tiene con la idea de matriz eléctrica. Claramente no son lo mismo. La matriz energética, también llamada matriz energética primaria o matriz de energías primarias, está formada por todos los eslabones que producen o transforman energía en sus distintas formas. Mientras que la matriz eléctrica, o la matriz de generación eléctrica, está formada nada más que por los componentes generadores de electricidad. Yo traje este grafiquito que me pareció bueno, la profe explicando que cuando uno habla de energía, en realidad considera todas las distintas fuentes que pueden proveer energía. Y entonces piensa básicamente en la diversidad que vamos a estar hablando en el bloque, creo que 5 o 6, y habla de estas energías un poco más nuevas, como la solar, fotovoltaica concentrada, la fisión nuclear, que es bastante tradicional, algunas de las que se habla muy poquito en el país y que vale la pena introducir, que son la mareomotriz y la undimotriz, la generada por oleaje. La geotermia, una que es bastante tradicional, pero hay que tener condiciones geológicas muy particulares, Argentina las tiene. Bueno, todas las derivadas de los hidrocarburos, capaz que las más ancestrales, que son aquellas basadas en biomasa, digo, el calor, quemar leña, como yo hago para sobrevivir de los inviernos acá a 1000 metros en las Sierras Grandes, la generación de biocombustibles, hemos estado escuchando mucho con el famoso caso Vicentín, que paró y clavó a mucha gente con la promesa de que iba a generar unas cuantas plantas de biocombustibles que ahí quedaron muertas, la generación eólica, la hidráulica, pero la matriz energética en realidad involucra no solo la generación eléctrica, sino también toda todo lo que se ocupa de energía en transporte para generar calor y calefaccionado, para transformar materias primas. Entonces, el concepto de matriz energética es mucho más amplio. Dentro de la matriz energética yo solamente utilizo algunos componentes, en mayor o menor caso, como para generar electricidad, y eso es lo que impacta en la matriz eléctrica. Entonces, ¿cómo se hace la matriz energética? Y se hace básicamente con lo que se tiene y con lo que se puede. Y es, digamos, una componenda, digo, entre lo deseable y lo viable. La matriz tradicional, la matriz eléctrica tradicional, utiliza predominantemente muchos combustibles con alta emisión de CO2 y gases de efecto invernadero, dado que, digamos, que lo que se utiliza son derivados de hidrocarburos por sus bajos costos, muchos de los cuales incluso se utilizan en las matrices energéticas y ocupan valores de más del 50% en matrices energéticas como la de China, como se van a sorprender, pero como la de Australia, porque uno dice, son países avanzados, son países que son generalmente, bueno, ni que hablar de Estados Unidos, ¿no? La India, son países, digamos, que discuten estos temas globales de las emisiones que hacen los tratados, que participan, incluso muchos países europeos se van a sorprender cuando vean las matrices, porque el carbón no se ha abandonado y está lejos de abandonarse. Sin embargo, el devenir de los últimos años ha producido cambios, ¿no? Ahora, irnos al otro extremo, que todo sea eléctrico, no es ninguna solución, justamente por esto de que en realidad la matriz eléctrica no es lo mismo que la matriz energética. Y traigo a colación el ejemplo de los autos eléctricos, ¿no?
Capaz que lo más importante entonces es preguntarse cómo se genera esa energía. Fíjense, por ejemplo, el ejemplo que lo saqué de una de las charlas que tiene Scott Tinker, la contradicción, ¿no?, en la que incurrimos cuando por cargar electricidad en un auto eléctrico, a veces híbrido, no nos preguntamos con qué se está generando la electricidad. Y este equipo está generando electricidad, fíjense, con un generador diésel, que es altamente contaminante, y de hecho está claramente encendido, porque ven, está la tapa del efluente de gases abierta. O sea, esto está funcionando, el tipo está cargando con electricidad el auto, pero a la electricidad la está generando con un elemento contaminante. Entonces, digo yo, hay muchísimas contradicciones dentro de esto, mucha locura, mucha mala información. Otra diferencia, otro concepto importante es la diferencia que hay entre energía despachable y la no despachable. Este concepto también es central, porque la energía despachable es muy eficiente y de alguna manera indirecta puede almacenarse o puede regularse. En general, por ejemplo, la energía hidráulica y la nuclear, uno puede poner a full a funcionar las turbinas o les puede bajar la intensidad, o puede generar un combo entre centrales hidráulicas y nucleares y con un sobrante, como por ejemplo es el caso de la estructura energética que está montada sobre el embalse Río Tercero, con un combo, generar con los sobrantes, a través de tunelería, un ascenso de volúmenes de agua para tenerlos listos para después producir y que vuelvan a mover turbinas en las horas pico. Entonces, uno de alguna manera puede despacharla cuando la quiera la energía, mientras que la no despachable está afectada por muchísimos problemas. Entre ellos la alta intermitencia. ¿Cuál es la no despachable? Fundamentalmente todas las que le llamamos alternativas, la generación eólica, la solar, ya sea la fotovoltaica o la concentrada, la del oleaje, la mareal, incluso esta última que también resulta inmanejable, pueden tener alta intermitencia porque, bueno, hay sol, están generando con baja eficiencia, porque otro problema que tienen es la eficiencia. No se ha podido superar eficiencias de 20 o 30%, o sea, de la radiación que llega, muy poco se convierte en energía. Entonces hace falta, claro, poner millones de paneles y ocupar enormes superficies, como es el caso de la planta que se acaba hace poco de inaugurar ahí, la de Cauchari, en La Puna, con más de 1 millón de paneles. Es una locura, en una superficie de, creo que son 800 hectáreas. Justamente como para receptar luz por la alta intermitencia que tiene. El viento, yo he estado pasando por estaciones eólicas en donde todas las aspas están quietas, no se mueven porque no hay viento. Y entonces uno dice, ¿por qué pusieron este parque eólico acá donde no hay viento? Y bueno, capaz que era justo en el único momento donde no había viento, pero las líneas de viento intenso en realidad indicaban que ahí podía haber se podía instalar uno de estos parques. Entonces, a eso se refiere la intermitencia o la variabilidad. Y esos son problemas de la energía no despachable, que por otro lado, como no la podemos manejar, tampoco la podemos guardar. O sea, no se han diseñado todavía, y por eso ese libro del 2020 sobre storage es tan rico, digamos, porque es una propuesta a avanzar sobre alternativas para poder generar baterías que sean incluso mucho más eficientes que las de litio, y vamos a hablar de esto en particular al final. Y todos estos aspectos están enormemente vinculados con los avances tecnológicos. Entonces, a veces cuando uno, por estar investigando mucho en ciencia y procesos y muy copados con cuestiones de mucho estudio, nos perdemos un poco perdemos un poco la visión de lo que significa la tecnología, los saltos tecnológicos. Los saltos tecnológicos son los que han, en cierta forma,
posibilitado que Estados Unidos, que era uno de los que posiblemente más ensuciaba, incluso habiéndose retirado de los protocolos de Kioto y París, son los únicos que en realidad en el planeta han podido disminuir la matriz energética por el salto tecnológico que implicó para ellos el paso a la producción de los no convencionales. Y Argentina en el fondo está generando un camino similar. Entonces, eso en cuanto a un bloque de algunos conceptos interesantes que me parecía que había que introducirlos antes de seguir ya con las razones. Espero entonces preguntas un ratito. Preguntas, comentarios o lo que fuere. O críticas. Ricardo, Sí, sí, Ricardo Manoni de aquí de Buenos Aires. hola Ricardo, un placer escucharte. ¿Cómo estás? Me parece muy interesante, digamos, este enfoque que le estás dando, y porque, bueno, de la misma forma que en el año 2017 en el Congreso Geológico hicimos toda una jornada, un día de energías alternativas y la relación que tenía con la geología, y también en el Congreso de Hidrocarburos el 18 pusimos como lema energía y sociedad aliados inseparables, porque no se puede independizar uno con el otro, es inevitable la posibilidad de que tengan caminos paralelos pero que no se encuentren. Toda la sociedad necesita de la energía y obviamente cuanto más saludable mejor, pero al mismo tiempo viable, y al revés, toda nuestra industria, en nuestro caso la de hidrocarburos, es clave que se adapte a la necesidad de la sociedad. No puede hacer una vida independiente, desde todo punto de vista, de la demanda, desde el medio ambiente. Así que creo que es el enfoque muy, muy interesante. Bueno, te agradezco, Ricardo. Para los que no lo conocen, es un reconocido petrolero YPFiano. No sé si en este momento seguís o no en YPF, Sí, pero sigo en YPF. te quería comentar que la reunión de sedimentología que se pospuso para el año que viene, un poco tiene ese mismo enfoque, ¿no? La sedimentología en el marco de las energías, un poco inspirado, cuando les tiré la idea de que utilizaran un poco esto, un poco inspirado en esto, ¿no? En las connotaciones que en realidad la matriz energética le ofrece, el tratado de la matriz energética le ofrece a la ciencia de la Tierra, que es invitarlos a que colaboren de una manera diferente y mucho más activa de la que han tenido en el pasado. Y además tu diapositiva mostrando de que energía no es igual a energía eléctrica, no es lo mismo fuente de energía que energía eléctrica, es porque la sociedad tiene que tener en claro que aunque haya una tendencia de más dispositivos o más medios de transportes eléctricos, en definitiva la electricidad surge de algo que la genera. Seguro. Y en algunos casos serán energías renovables y en otros serán no renovables, y por eso tiene que haber un equilibrio, y por eso los organismos internacionales de distintos países enfocan todo un proceso de transición, no de corto plazo, sino de largo plazo, a pesar de que uno ve las noticias o la opinión pública que piensa que va a ser una cosa casi inmediata, o los otros que son enemigos que dicen no se va a producir nunca. Y la realidad es que hay una transición real, inevitable, pero que va a llevar un poco de tiempo. Sí, sin dudas. Vamos a hablar un poco del tiempo de la transición, porque digamos, los geólogos manejamos tiempos a gran escala, y realmente creo que hay gente que es muy apresurada, gente muy interesada en transicionar, capaz que por distintos motivos, por distintas motivaciones, pero sí, totalmente de acuerdo a esto. Vamos a estar charlando en los bloques sucesivos del tema en profundidad. Solamente este bloque era para centrarnos en algunos de los temas que voy a reiterar mucho durante toda la charla. Y me parece que es importante que lo fijen. Vamos a estar contrastando matrices energéticas primarias con matrices de producción eléctrica para que vean claramente los las diferencias en las preguntas, en los ejemplos, ¿no? Te escucho. Sí, acá Ricardo en el chat escribió Mateo Martini que le parece interesante pensar en cuánta energía se necesita y cuántos gases de invernadero se producen para generar, por ejemplo, un panel solar para producir energía limpia. Y Joaquín Pelliza
refuerza un poco el comentario de Mateo, diciendo que no solo la cantidad de energía, sino la cantidad de recursos y commodities que demandan, por ejemplo, minerales para la producción de paneles, generadores eólicos, etcétera. Además, perdón, sí. Sí, esto se puede, lo puede charlar ahora. Además, Claudia Tambusi también habla o pregunta sobre la relación con la generación de la basura asociado a supuestos equipos de bajo consumo, con respecto al crecimiento de la población mundial, y como que esto se puede, que bueno, ella no sabe si vos lo vas a tocar acá en la charla o Sí, se puede sí. dejar para después. Sí, relacionado, voy a estar tocando todos estos aspectos. Voy a estar hablando en detalle y en profundidad cuando toquemos el tema de sustentabilidad sobre lo que muchas veces hay detrás de algunas energías que se plantean como limpias o renovables, que no se consideran dentro de la ecuación. Y también voy a estar hablando de algunos casos de transformación de biomasa y hay excelentes ejemplos, por ejemplo, el caso de Dinamarca, que tiene una matriz energética bastante interesante, pero la eléctrica, paradójicamente, tiene valores muy altos de componente orgánica asociada con biomasa. Entonces, bueno, hay que considerarla. Lo que pasa es que vamos a estar hablando también del tema de biomasa, el alcance que tiene, y si bien en algunas matrices parece ser ventajoso, en otras es realmente tremendo, porque la biomasa en las matrices globales generalmente es un indicador que prácticamente representa un sinónimo de pobreza. ¿Por qué digo esto? Porque cuando no hay energías disponibles, energías alternativas, cuando no hay tendido eléctrico siquiera, como ocurre, digamos, en la Argentina adentro, ¿no? En los interiores de los interiores, que no llegan las energías porque no hay tendido, la biomasa es el centro y la totalidad, básicamente, de esa matriz energética. Eh, pero así todo, algunos países se las ingenian para hasta comprar basura para quemar, para convertirla de alguna manera en energía. Entonces, vamos a estar hablando de este tema en particular también.